La canciller Gabriela Sommerfield y los ministros del Interior Mónica Palencia y de Defensa Giancarlo Lofredo acudieron la mañana del miércoles 10 de abril a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar sobre la crisis diplomática Ecuador-México. Ellos fueron convocados para informar los hechos ocurridos el 5 de abril, cuando la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El 6 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, asambleísta de la Revolución Ciudadana, convocó a los ministros para las 7 horas de este miércoles. También ese día, la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialista Jonathan Parra, llamó a una sesión a los 3 ministros para ese mismo día, un cambio de hora. La convocatoria quedó para las 6:50 de ese miércoles. Los ministros decidieron acudir a la Comisión de Relaciones Internacionales y la sesión de fiscalización no se instaló. Desde Miami, Florida, el juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt tuvo el 9 de abril a su primer testigo, el brasileño José Conceicao Santos, quien fue el principal ejecutivo de la constructora Odebrecht en Ecuador. Él es el primero de los 19 testigos que el Departamento de Justicia presentará en este proceso. Conceicao Santos es un hombre y su nombre conocido en Ecuador. Sus grabaciones de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, y del mismo Pollitt se hicieron públicas en el 2018, cuando explotó el caso Odebrecht en el país y toda la región. De hecho, Conceicao Santos fue el testigo principal de la Fiscalía ecuatoriana en el caso contra Pollitt. En él fue condenado a 6 años de prisión porque no cumplió, porque salió del Ecuador rumbo a Miami. Ahora reapareció en la Corte del Distrito Sur de Miami para hablar nuevamente sobre el ex contralor ecuatoriano. Esta sería la primera vez en la que ambos se ven cara a cara después de que el caso Odebrecht se hiciera público. El testimonio de Conceicao Santos avanzó lentamente, pues la jueza Catherine Williams dispuso que se use un intérprete de su idioma natal, el portugués. Por esta razón, el testimonio de este brasileño continuará en el segundo día del juicio, o sea, hoy, el 10 de abril. Por ahora, el testigo confirmó que el alias de Pollitt en el sistema de sobornos de Odebrecht era Miami. José Conceicao contó alguna información que ya había sido pública en Ecuador cuando se investigó el caso Odebrecht, interrogado por la fiscal Jill Sander. Narró que la constructora buscaba una manera de volver a hacer negocios con Ecuador después de haber sido expulsada del país por los problemas de la hidroeléctrica San Francisco. El ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, continuará en la cárcel La Roca mientras es investigado junto a otras personas por el supuesto delito de delincuencia organizada en el caso Purga. El juez Javier de la Cadena negó el 9 de abril el pedido de la defensa de Muentes para que se revise la medida de prisión preventiva y se la sustituya por otras alternativas para que se pueda defender en libertad. En la audiencia también se trató de solicitudes de los ex jueces del Guayas, Johan Marfetán y Reinaldo Ceballos, también de Fausto Alarcón, primo de Muentes, que también es investigado. Todos los pedidos fueron negados. Muentes fue llevado el 31 de marzo a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. En esa prisión también está recluido el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilmar Terán. Desde el sábado 6 de abril también está en la prisión el ex vicepresidente Jorge Glass tras la incursión de la policía en la Embajada de México. Para su captura, Muentes, asambleísta entre el 2021 y 2023 a través de sus acciones reñidas con la ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses. Sería uno de los líderes de la organización delictiva, aseguró la Fiscalía al explicar su participación en el caso Purga. La aerolínea chilena Sky Airlines recibió el martes 9 de abril los permisos para comenzar a operar en Ecuador y lo que se espera que suceda para finales de este año, según anunció el ministro ecuatoriano de Obras Públicas y Transporte, Roberto Luque. Los permisos emitidos en favor de la compañía son de operación como compañía nacional para la prestación de servicio aéreo, público doméstico, regular de pasajeros, carga y correo en forma combinada. Con esto, los ecuatorianos nos beneficiaremos de nuevas rutas y frecuencias a finales del 2024.
Asimismo, el ministro de Turismo, Niels Olsen, señaló que Sky no solo ofrecerá vuelos domésticos, sino también internacionales desde aeropuertos ecuatorianos. Deberá cumplir con sus procesos de certificación y dentro de pocos meses le daremos la bienvenida a sus aviones a nuestro país, detalló Olsen. El titular de la cartera de turismo aseveró que la llegada de Sky a Ecuador es fruto de la eliminación del impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas, que actualmente se sitúa en el 5%. La reducción de las tasas de turismo y la disminución del recargo al galón de combustible, así como la firma de un acuerdo de cielos abiertos. Recientemente también se iniciaron sus operaciones en Ecuador la aerolínea JetSmart, con vuelos desde Lima a Quito y Guayaquil, con 3 frecuencias semanales en cada caso. El Consejo Nacional Electoral aprobó a 5 empresas para realizar encuestas de boca a boca en la urna de la consulta popular que tendrá lugar el domingo 21 de abril. El organismo recordó que la información publicada será una proyección estimada debido a que el CNE es la única institución responsable de proclamar resultados. Las empresas aprobadas son Centro de Investigación y Estudios Especializados Centro VETS, Infinity Estrategias, como de Estudios y Datos CEDATOS, Clima Social, Estudios y Asesoramiento Eurocnao, y los resultados de las encuestas de boca a boca de urna no constituyen información oficial que en ningún caso podrá ser publicada o difundida por cualquier medio durante el silencio electoral, esto es, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del domingo, 21 de abril, día del sufragio. El gobierno de Daniel Noboa ha conseguido ingresos adicionales para la caja fiscal por 790 millones entre enero y marzo del 2024, solo con la aplicación de 3 medidas económicas aprobadas en sus 2 reformas tributarias, una remisión o condonación de intereses y multas a los deudores de impuestos aprobada en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la autorretención del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes en esa misma ley, y la contribución temporal de seguridad para las empresas que tuvieron utilidad en el 2022, establecida en la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Para el analista económico Osvaldo Landazuri, la recaudación adicional es solo una parte temporal que no es suficiente para cubrir el gran agujero de las finanzas públicas. ¿Para qué alcanzan esos 790 millones? Solo en un mes el Estado gasta 691 millones en los salarios de la burocracia. También se necesitan 54 millones en un mes para pagar al Banco de Desarrollo Humano y el Estado destina 258 millones al mes, en promedio, para subsidiar las gasolinas de bajo octanaje y el diésel. Eso sin contar las asignaciones que se debe hacer a los gobiernos locales y a la seguridad social, el pago de los intereses de la deuda pública y las facturas pendientes de pago con los proveedores del Estado. Un nuevo accidente que involucra a un tanquero cargado con combustible se registró el 9 de abril. Ocurrió en Guayaquil frente al terminal terrestre de Pascuales, noreste de la ciudad, según información preliminar, donde el vehículo pesado se estrelló contra una vivienda en la vía Daule y destruyó la fachada casi por completo. Además, las imágenes divulgadas en redes sociales que muestran cómo el tanquero impactó contra varios vehículos livianos que se encontraban estacionados en el momento del choque. Tras el incidente, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió a la zona de emergencia y de momento no se reportan heridos ni víctimas. También se movilizaron trabajadores de Petroecuador para verificar el derrame del combustible, el cual quedó completamente en la calzada. Un grupo de 9 sospechosos de formar parte de organizaciones catalogadas de terroristas por el gobierno fue detenido tras enfrentarse con militares en Tambillo, al sur de Quito, en la provincia de Pichincha. Esto ocurrió el 9 de abril. Las Fuerzas Armadas anunciaron en un primer informe que el enfrentamiento se dio porque un sujeto resultó herido. Ocurre luego de que el 7 de abril el gobierno renovó la declaración de conflicto armado interno para enfrentar a grupos criminales. La institución militar añadió que en el lugar se decomisaron 2 armas de fuego, 4 alimentadoras, municiones, cápsulas eléctricas y además se incautaron municiones, fajos de billete de distinta denominación y celulares. La policía informó que estos sujetos estarían vinculados a delitos de extorsión, estafa y robo a personas y almacenamiento de material explosivo y precisó también
que entre los 9 detenidos están 3 de nacionalidad colombiana, 1 es venezolano y hay 5 ecuatorianos con antecedentes penales. El allanamiento se cumplió en un inmueble donde los antisociales habían usado para extorsionar a las víctimas. La policía interceptó en Imbabura un camión que circulaba por la ruta Julio Andrade, Carchiquito, en el que encontraron bloques de droga. El operativo ocurrió la mañana del lunes 8 de abril en el control integrado de Tababela. Tras recibir la alerta del can detector Droga Sisi, los policías revisaron cuidadosamente el furgón. En una de las paredes del vehículo encontraron 500 paquetes tipo ladrillo con la sustancia color blanco que luego del análisis químico resultó ser cocaína, con un peso neto de 500 kilos o media tonelada. Durante la intervención fue detenido Jimmy Anderson, de 28 años de edad, conductor del vehículo. Las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención Provisional de Ibarra. El costo de la droga en el mercado nacional sería alrededor de $622.500, mientras que en el mercado europeo valdría $18 millones aproximadamente y en el de Estados Unidos 14 millones. En medio de los hechos de violencia y la disputa entre lobos y choneros en Manabí, la Policía Nacional informó sobre la incautación de un nuevo cargamento de cocaína en la provincia. Esta vez, el decomiso fue en el sector rural de Las Piñas, comunidad ubicada en el perfil costonero de la parroquia de San Lorenzo, una zona rural de Manta. La intervención policial se desarrolló por al menos 9 horas. Se inició en la noche del domingo 7 de abril y culminó la madrugada del lunes. La policía informó sobre el hallazgo de 4 caletas subterráneas, espacios utilizados por grupos narcotraficantes para esconder la droga. Realizamos una persecución ininterrumpida y esta camioneta que ingresaba en una vía de tercer orden a una zona irregular y pudiéramos alcanzar, explicaron los comandos, donde al realizar la inspección en el predio logramos localizar las caletas subterráneas obteniendo la cantidad de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína.